Hacerse un retrato con las nuevas tecnologías es cuestión de segundos, pero hace 178 años no estaba al alcance de todos y desde luego era un proceso más largo. Un apartado pequeño pero original de la historia de la fotografía en Cádiz. Yo había trabajado la historia de la fotografía en su conjunto, pero este era un capítulo que trascendía la historia fotográfica local para convertirse en un hecho que tiene una importancia en la historia de la fotografía española, porque es la primera vez que el daguerrotipo, la primera modalidad de fotografía, el daguerrotipo es capaz de hacer retratos, y en Cádiz se pone el primer establecimiento de retratos comerciales y que pagando puede tener uno nada menos que su propia imagen fotográfica, un acontecimiento de una importancia cultural muy importante. Como las fotografías necesitaban cerca de 5 minutos para realizarse, porque la técnica era todavía muy lenta, tenía que hacerse en una azotea, a pleno sol, y que el individuo tenía que estar sentado aguantando la luz solar todo lo que pudiera, sin parpadear por supuesto, porque entonces saldría con un rostro como si fuese moribundo, porque el movimiento no se registraría, sino se registraría una persona sin ojos prácticamente. Entonces él alquiló casa con derecho a azotea en el edificio que hace esquina entre la calle Buenos Aires y la plaza de San Antonio, que entonces hoy es calle Buenos Aires, entonces era calle Linares número 100, y está perfectamente situada. Ha habido una mala coincidencia, porque mientras hay otros edificios que tienen la altura original, en este edificio en los años 70 se recreció una planta y se construyó una especie de ático arriba que cubre, aunque el pretil de la azotea delimita claramente hasta donde llegaba el edificio original, ¿no? Que es un poco la imagen que hemos querido poner en la portada del libro. Creo que las asociaciones de fotógrafos y las asociaciones culturales se van a mover porque efectivamente es un hito patrimonial de la ciudad de Cádiz, que no hay otra ciudad que tenga una muestra de esta tecnología que venía a cambiar la vida de la imagen en la contemporaneidad, ¿no? Entonces está más que justificado que haya una placa recordatoria, como la hay ya en La Habana, en el edificio que se hicieron los retratos. Con mucho orgullo los cubanos dicen: en este edificio fue el primer estudio de retratos al daguerrotipo de Latinoamérica, quieren poner de manifiesto un poco el orgullo patrimonial de que no hubo ningún otro antes en Latinoamérica, ¿no? Era carísimo, solamente podían acceder a él la aristocracia y la alta burguesía, ni siquiera la burguesía media, porque el retrato, hasta que no llega al papel y con imágenes que se puedan multiplicar, porque solo desde un negativo se pueden multiplicar las imágenes, y esto eran imágenes originales en positivo directo, no había copias, eran imágenes únicas. Y en aquella época 5 duros, que era el precio que tenían, estaba al alcance de poquísimas personas. Hay que pensar que hasta después de la Guerra Civil Española las familias tenían una fotografía de la vida, que era la foto de matrimonio o la de la primera comunión. Había 2 o 3 familias por vida y individuos, ¿no? Pues hay que suponer, si esto era en los años 30 del siglo XX, pues había que imaginar lo que era en el XIX, ¿no? Hoy en día que hacemos selfies, fotos a tutiplén, efectivamente, habría que echar una mirada atrás de lo que costaba en un primer Claro, no, el libro termina con una pequeña reflexión sobre los selfies, y dice que el selfie tenía que llegar, y llegó, pero llegó cuando ya habían cambiado las mentalidades, la forma de pensar y tal, y que esa modalidad de fotográfica a su vez también incrementa los cambios sociales y culturales, ¿no? Que es muy interesante para que se vea que eran imágenes que iban en una cajita de gutapercha con un cristalito para protegerla, porque eran muy fáciles de que se fuesen por la humedad, porque algo la rayara, etcétera, ¿no?
¿Algo más que así nos puede enseñar del libro? Sí, aquí hay una imagen muy curiosa y es una imagen del estudio con esta cámara pero en Nueva York. Entonces, como la luz del sol era absolutamente necesaria, había que poner un complicado sistema de espejos del sol que fuera rebotando y metiera la luz solar en la cara del individuo. Pero para que pudiera soportarlo, le ponían delante, entre la cámara y el individuo que estaba sentado para retratarse, una especie de filtro de cristales azules para que la fuerza del sol pudiera aguantar esos casi 8 minutos que tenía que aguantar para... Claro, todo esto se podía eliminar y era mucho más barato si la fotografía se hacía en una azotea de La Habana o de Cádiz, claro.